línea. Si esta es su primera vez en Capilla Calvario, simplemente enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para equiparlos como discípulos de Jesucristo. Si usted no conoce a Jesucristo, entonces bienvenidos y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Antes de entrar a nuestro estudio esta tarde, queremos suplicar al Señor por el país de Colombia, por el terremoto que pasó esta semana, por las vidas, por los que están ayudando allá, por las réplicas que puedan venir después. Que la misericordia de Dios esté con nuestro país, con nuestros compatriotas allá en Colombia, y que Dios sea glorificado aún en este tiempo tan difícil. Eso los lleva a la promesa de esta semana que viene de Proverbios 17:22, que dice: el corazón alegre construye bueno remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. No importa qué desafíos o cargas están enfrentando esta semana, el gozo del Señor tiene el poder de fortalecer tanto tu corazón como tu espíritu. Mientras el mundo busca paz y alivio en circunstancias cambiantes, Dios nos recuerda que un corazón alegre es un regalo que Él nos da, trayendo fortaleza, ánimo y vida. Cuando permanezcamos en Cristo, confiamos en sus promesas y vivimos con un corazón agradecido. Él nos llena de un gozo que permanece aún en medio de las pruebas. Y esta semana decidimos poner nuestros ojos en Jesús, alegramos en su bondad y permita que su gozo sea un testimonio vivo y de su fidelidad en nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por poder estar en tu presencia, por poder estar con tu gente. Padre, pedimos tu auxilio, pedimos ayuda por Colombia. Padre, que tu presencia se sienta en ese lugar, que la comunidad colombiana siga trabajando junta en medio de la tormenta, en medio de los terremotos, en medio de esta dificultad. Que la gente de Colombia se levante y se unan como un país. Padre, que tu presencia esté en medio de ellos y que sepan que tú todavía los amas, los guardas, y necesitamos más de ti en estos tiempos. Padre, pedimos que tu Espíritu los encuentre acá en este lugar mientras estudiamos tu palabra, y recuérdanos por qué es que estamos acá. Que seamos fiel con todos los que los has dado, con todo lo con los que los has confiado, usarlo para todo, para tu gloria. Damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, quiero comenzar esta tarde con una preguntita. ¿Se han dado cuenta de lo fácil que es gastar dinero en aquello que realmente amamos? Nadie tiene que convencer a un abuelo de comprarle algo a sus nietos. Nadie tiene que convencer a una persona de gastar dinero en el pasatiempo que disfruta. Nadie tiene que convencer a alguien de invertir en un negocio o en un sueño en que realmente crean. ¿Por qué? Porque naturalmente invertimos en aquello que valoramos. Jesús dijo: porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. La pregunta no es si somos generosos. La pregunta es: ¿qué revela nuestra generosidad acerca de nuestro corazón? Al continuar nuestro estudio verso por verso en 2 Corintios, hemos llegado a los capítulos 8 y 9 y estaremos acá las próximas 3 semanas, empezando hoy. Si hoy nos visitas por primera vez en persona o en línea, quiero que sepas que no escogimos este pasaje porque estamos haciendo una campaña de
recaudación de fondos o porque necesitamos dinero. Vemos eso claro. Simplemente estamos en el siguiente pasaje que corresponde estudiar mientras avanzamos por la palabra de Dios, versículo por versículo. Una de las razones por las que amo enseñar la Biblia, verso por verso, es porque Dios pone la agenda, no el pastor, no yo. No, nos invita a estudiar los pasajes difíciles. Y tampoco usamos las escrituras para promover nuestra propia agenda. Por eso es que enseñamos la Biblia de esta manera tan sencilla. Nuestra responsabilidad es enseñar fielmente la palabra de Dios y confiar en que el Espíritu Santo hará la obra en cada corazón. Puedo compartirles algo que hay en mi corazón sobre este tema, porque yo sé que es un poco incómodo, porque lo que hemos visto en nuestra cultura, en muchas iglesias. Cada vez que un pastor habla acerca del dinero, sé que para algunas personas inmediatamente se levantan las barreras, las paredes se levantan. Y sinceramente yo entiendo eso. Algunas iglesias y ministerios han manipulado a las personas, han prometido prosperidad o han puesto el énfasis en el dinero en lugar de ponerlo en Cristo. Tristemente. Y lamentablemente esa es la impresión que muchas personas tienen de la iglesia hoy. Y eso entristece mi corazón, porque eso no es Jesús. Jesús nunca le cobró a nadie para escuchar el evangelio. Él se entregó gratuitamente. Y ese es también el corazón que queremos tener acá en Calvario ATX. Queremos enseñar gratuitamente la palabra de Dios, servir gratuitamente a nuestra comunidad y confiar en que Dios proveerá por cada necesidad. Y hay muchos que han puesto en los comentarios cada vez, esas iglesias protestantes solamente quieren dinero. Les quiero confirmar que yo trabajo. Gracias a Dios me ha dado la fortaleza de poder tener un trabajo bueno. Por eso me encanta donde comienza Pablo acá. No comienza hablando de una ofrenda, comienza hablando de la gracia. Este pasaje no se trata principalmente acerca del dinero, aunque muchas iglesias de pronto donde usted ha visitado lo hacen sobre el dinero. Trata de lo que la gracia de Dios produce en la vida de una persona transformada por Jesucristo. Mi oración esta tarde no es que salgamos pensando más en el dinero. Mi oración es que salgamos pensando más en Jesucristo. Porque cuando su gracia conquista nuestro corazón, la generosidad deja de ser una obligación y se convierte en una respuesta llena de gozo. Leamos juntos 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 15. Y después la vamos a repasar versículo por versículo. Dice versículo 1 del capítulo 8 de 2 Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abandonaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado ha dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndoles con muchos ruegos que les condicimos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como los esperábamos, sino que sí mismos se dieran primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que osertemos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundás en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunda también en esta gracia.
No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocías la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, lleva también a cabo el hacerlo, para que como estuviste prontos a querer, así también lo estés en cumplir conforme a lo que tengas. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holguro y para vosotros estreches, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Iglesia, volvemos al lugar donde Pablo comienza acá. Miren nuevamente el versículo 1. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Antes de continuar, permita darle un poco de contexto lo que estaba pasando acá. Los creyentes en Jerusalén estaban pasando por un tiempo muy difícil. Un gran hambruno había afectado a la región y muchos cristianos judíos también estaban sufriendo persecución por causa de su fe en Cristo. Mientras Pablo viajaba entre las iglesias gentiles, comenzó a recoger una ofrenda para ayudar a suplir esas necesidades. Pero esta colecta era mucho más que dinero. Era una hermosa demostración de la unidad de la iglesia. Los creyentes de Macedonia estaban ayudando a sus hermanos y hermanas judíos en Jerusalén. El evangelio los había convertido en una sola familia. Eso sigue siendo lo mismo hoy. Somos una familia en Cristo. Ahora observen cómo comienza Pablo. No dice: permítate hablarles de la generosidad de los macedonios. No, dice: la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La palabra gracia es la palabra griega kareos. La mayoría de nosotros pensamos de inmediato en el favor inmerecido de Dios hacia los pecadores. Y con toda razón significa eso. Pero esta palabra también comunica las ideas de bondad, de favor, benevolencia y gozo. A lo largo de estos capítulos, Pablo incluso utiliza para describir el acto generoso de dar. Pablo usa esta palabra repetidamente en los capítulos 8 y 9 y quiere que entendamos algo muy importante. La generosidad de los macedonios no fue el punto del partido. La gracia de Dios sí lo es. Iglesia, y ese es el fundamento de todo este pasaje. La gracia siempre viene antes de la generosidad. La gracia cambia el corazón. Y cuando Dios cambia el corazón, todo lo demás comienza a cambiar. Todo. La manera en que vemos nuestro tiempo, nuestra familia, nuestras posiciones, si aún nuestro dinero. En lugar de preguntar cuánto de mi dinero debo darle a Dios, comenzamos a preguntar: Señor, si todo te pertenece, ¿qué quieres que haga con lo que me has confiado? Y eso es lo que hace la gracia de Dios. Los versículos 2 y 3 dice:
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado ha dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Estos versículos casi parecen una contradicción. Pablo reúne palabras que normalmente no esperaríamos encontrar en la misma oración. Mire, gran tribulación y abundante gozo. ¿Cómo así? Profunda pobreza, rica generosidad. Humanamente, hablando, esas cosas no encajan, uno no puede entenderlas. ¿Cómo es que esas palabras están juntas? La mayoría esperaría que las dificultades produjeran temor, que la pobreza produjera egoísmo, que la aflicción produjera desánimo. Pero eso no es lo que vemos acá. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios los había transformado. Note que Pablo nunca dice que sus circunstancias mejoraron. Siguen siendo pobres, siguen sufriendo. Pero en medio de sus dificultades experimentan un gozo abundante. ¿Cómo es posible? Iglesia, una de las mayores evidencias de la gracia de Dios no es que siempre cambian nuestras circunstancias. A veces cambia nuestro corazón en medio de esas tribulaciones. Y ese gozo se desborda en generosidad. Lo vemos tiempo y tiempo. Lo estamos viendo esta semana. Pablo también dice que dinero que dieron conforme a sus posibilidades e incluso más allá de ellas. Ahora, tengamos cuidado aquí porque hay muchos que abusan estas cosas, abusan los tiempos difíciles, abusan las palabras de Pablo. Pablo no está diciendo que todo creyente debe dar más de lo que tiene. De hecho, unos versículos más adelante vamos a leer que dice que Dios acepta nuestra ofrenda conforme a lo que tenemos y no conforme a lo que no tenemos. Ustedes los han visto. Vengan y corran y traigan. El énfasis no está en la cantidad. Vengan y prueben a Dios con sus ofrendas. Eso es manipulación. Es la disposición del corazón que importa. Eso me recuerda de la viuda que Jesús observó en el templo, si se recuerdan, en las historias de Mateo, en los evangelios. Todos los demás daban de lo que les sobraban. Ella dio desde su pobreza. Jesús no quedó impresionado por la cantidad. Él estaba mirando al corazón. Y Dios sigue haciendo lo mismo hoy. Versículo 4 dice: pidiéndoles con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Me encanta este versículo. Normalmente son los pastores quienes animan a las personas a dar. Vengan y traigan. Aquí sucede lo contrario. Son ellos quienes le ruegan a Pablo que le permitan participar. Piense en eso por un momentico. ¿Cuántas veces han escuchado a alguien suplicar que lo dejen participar en una ofrenda? Nunca. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo estos creyentes. No estaban rogando recibir, estaban rogando tener el privilegio de dar. Me encanta lo que dice Jesús, que cuando Él dice, mejor es dar que recibir.
¿Por qué tenían este gozo ellos? Porque entendían que la generosidad no era una carga, era un privilegio. Era una oportunidad para participar en lo que Dios está haciendo entre su pueblo. Iglesia, y eso es una perspectiva completamente diferente. Cuando la gracia de Dios cautiva nuestro corazón, dejamos de preguntar, ¿qué tengo que dar? Y comenzamos a preguntar, Señor, ¿cómo puedo ser parte de lo que tú estás haciendo? Y eso es lo que produce la gracia. No una obligación con desgaño, sino un corazón dispuesto y gozoso. Iglesia, solamente la gracia de Dios puede producir un corazón así. Leamos el versículo 5, la última versículo de esta sección. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y este es el versículo clave de toda esta primera sección. Antes de abrir sus manos, se entregaron ellos mismos al Señor. La iglesia, ese siempre es el orden de Dios. Primero el corazón, después las manos. Porque cuando Cristo realmente tiene nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros hogares, nuestros recursos, nuestro dinero, todo lo demás cae en su lugar. Los macedonios entendieron algo muchos más que pasaba por alto. Nada de lo que poseían le pertenecían realmente a ellos. Todo les había sido confiado por Dios. Y también con nosotros. Todo lo que tenemos es de Dios. Por eso no comenzaron preguntando, ¿cuánto debemos dar? Primero respondieron una pregunta mucho más importante. Señor, nosotros te pertenecemos. Y todo lo demás fluye de ese entrego. Iglesia, antes de continuar, déjenme hacerles unas preguntas. Primero una preguntita y después más preguntitas. ¿Ya se han entregado ustedes mismos al Señor? No su dinero, no sus talentos y no su tiempo. Ustedes. Porque la generosidad bíblica no comienza con una ofrenda. No importa lo que le diga el pastor, el profeta, el apóstol. No. Comienza con una rendición. Yo le hago otras preguntas para examinar nuestros corazones. ¿Ha cambiado la gracia de Dios en la manera en que veo lo que posco? ¿Estoy viviendo como dueño o como administrador de lo que Dios me ha confiado? ¿Ya me ha entregado completamente al Señor? Son preguntas que tenemos que hacernos. Los macedonios nos han mostrado cómo luce la gracia de Dios en la vida de creyentes comunes. Eran pobres, estaban sufriendo. Y yo sé que mucha gente se toma ventaja de eso, muchas iglesias hoy en día. Sin embargo, la gracia de Dios transforma tanto su corazón que la generosidad se convirtió en un privilegio lleno de gozo. Pero por admirable que sea el ejemplo de los macedonios hacia el Señor Jesucristo, hay algo que es mayor. Tenemos un mejor ejemplo.
Porque ahora Pablo va a dirigir nuestra mirada de la iglesia de Macedonia hacia el Señor Jesucristo. El mejor ejemplo. Porque toda verdadera generosidad comienza con la mayor demostración de gracia que el mundo jamás ha conocido. Lean conmigo el versículo 6 que dice: de manera que exhortemos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acaba también entre vosotros esta obra de gracia. Ahora Pablo vuelve su atención a los corintios. Aproximadamente un año antes, ellos habían mostrado un sincero deseo de ayudar a los creyentes en Jerusalén. Su deseo era genuino, pero en algún momento se detuvieron. Por eso Pablo envió nuevamente a Tito para animarlos a terminar lo que habían comenzado. Note otra vez la palabra que Pablo utiliza acá. No dice ofrenda, no dice colecta, no dice campaña para recaudar fondos del edificio. La llama esta gracia. Porque la generosidad no es simplemente una transacción económica. Es una de las maneras en que la gracia de Dios se hace evidente en la vida de un creyente. El versículo 7 dice: por tanto, como en toda abundancia, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunda también en esta gracia. Pablo no los estaba criticando, los estaba animando. Los corintios habían crecido de muchas maneras. Abundaban en la fe, conocían la sana doctrina, sabían comunicar la palabra de Dios, servían con diligencia y amaban sinceramente a Pablo. Todas esas son evidencias maravillosas de crecimiento espiritual. Pero Pablo les dice: no se detengan ahí, crezcan también en esta gracia. Iglesia, vivimos en una de las ciudades de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Austin está llena de oportunidades, carreras, negocios, tecnología, inversiones. Ninguna de esas cosas son malas. Muchas de ellas son regalos de Dios. Pero poco a poco pueden convertirse en un lugar donde ponemos nuestra confianza. Pablo nos recuerda que la gracia de Dios debe moldear no solo lo que creemos, sino también la manera en que vivimos. Debe transformar nuestra adoración, nuestras relaciones, nuestras prioridades y, sí, también la manera en que administramos lo que Dios nos ha confiado. La gracia toca cada área de nuestra vida. ¿Hay un área de tu vida que Dios no puede tocar? Versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Este versículo nos ayuda a no malinterpretar todo lo que Pablo ha venido diciendo. Fíjense lo que Pablo no hace. No impone una cantidad. No establece un porcentaje. No los presiona. En cambio, les presenta un ejemplo. ¿Por qué? Porque el amor verdadero no puede imponerse. Tiene que nacer de un corazón transformado. Iglesia, puedo compartirles algo de mi corazón sobre este tema que ha herido a mucha gente. Nunca quiero que alguien se sienta presionado a dar.
Nunca quiero que alguien dé porque escuchó un sermón convincente. No, el pastor dijo esto, no. Mi oración es que la gracia de Dios transforme tanto nuestro corazón que la generosidad se convierta en algo que deseamos hacer. Tiene que ser un deseo que nace por la transformación de la gracia de Dios. Y no en algo para lo que alguien tuvo que convencernos. Porque estaban llorando, que Dios está pobre, Dios necesita su ofrenda. No. Dios es el dueño de todo. No necesita nada. Es una oportunidad de participar en lo que Él está haciendo. Solo el Espíritu Santo puede producir ese deseo. Y creo que no, eso es exactamente lo que Pablo está describiendo aquí. El amor verdadero siempre se hace visible. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. No porque las obras nos salvan, sino porque una fe genuina produce fruto. De la misma manera, el amor genuino produce una generosidad voluntaria. No tenemos membresías. Una de las maneras que la gente usa membresías porque ya no es voluntario. Tengo tu dirección, tengo tu chequera, tengo tus datos y tienes que darme tu porcentaje. No, nosotros no tenemos membresía. Hay otras razones que por la gente que tiene membresía, pero no tenemos. Versículo 9. Porque ya conocías la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Wow. Este versículo es de Cristo. ¿Y cuántas veces no lo han perversado muchos? Porque se enfocan en la última palabra que acabo de decir. Iglesia, este es el corazón de todo el capítulo. Todo lo que Pablo ha dicho apunta hacia ese versículo. Y todo lo que dirá después nace de aquí. Entonces, si van a memoriarse un versículo, si van a escuchar por un momentico, escuchen los que voy a decir sobre este versículo. Pablo nos presenta el ejemplo más grande de generosidad que el mundo jamás ha conocido, Jesucristo. Me parece muy interesante que presencialmente Pablo, quien muchas veces trabajó con sus propias manos, por eso es que me encanta Pablo, trabajó y era pastor. Como fabricante de tiendas, para no ser una carga para las iglesias, quien escribe estas palabras. Esto no se trata de enriquecer a Pablo. Se trata de mostrar la gracia de Dios. Antes de venir a este mundo, Jesús compartía la gloria del cielo con el Padre. Él es el Hijo eterno de Dios, el creador de todas las cosas. Sin embargo, voluntariamente dejó a un lado sus privilegios del cielo, tomó forma humana y entró al mundo que él mismo había creído, no porque estaba obligado, sino porque nos amó. Filipenses 2 nos dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No nació rodeado de riquezas, como aún unos dicen. No, nació en circunstancias humildes. Muchas veces dependió de la hospitalidad de otras personas. No tenía un lugar donde dormir. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Finalmente fue a la cruz cargando nuestro pecado para que nosotros pudiéramos recibir las riquezas de su gracia. Esas son las riquezas. Iglesia, Pablo no está prometiendo prosperidad económica. No sé de dónde sale ese mensaje. Las riquezas de las que habla son infinitamente mayores. Perdón, reconciliación con Dios, adopción como hijos de Dios, el Espíritu Santo viviendo en nosotros, la promesa de la vida eterna, todo bendición espiritual en Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. Ahora, observen cuál es la motivación de Pablo. Él no motiva la generosidad por medio de la culpa, no. La motiva por medio del evangelio. No dice, miren la necesidad que tiene la iglesia. Esas son mentiras, manipulaciones. Dice, miren lo que Cristo hizo por ustedes y por mí. Todo comienza ahí. Cuando realmente comprendamos la gracia que hemos recibido en Jesucristo, la pregunta deja de ser, ¿cuál es la cantidad mínima que tengo que dar? Es como decir, ay, ¿cuántas veces tengo que venir a la iglesia? Vine a la iglesia este domingo. Check, ya marqué esa. Pasa a ser, Señor, ¿qué quieres que haga con todo lo que ya me has confiado? Es que no me ha confiado con mucho. Es que porque no te puedes confiar con mucho todavía. Tienes que ser fiel en lo que tienes para que te confíe con más. Simplemente. Porque Jesús nunca pide hacer algo que Él no haya hecho primero. Él lo dio todo y se dio a sí mismo. Y todo acto de generosidad cristiana es simplemente nuestra respuesta agradecida a su maravillosa gracia. No de obligación, lo hacemos por lo que Él ha hecho. Si le duele, no lo guarde, deje la cartera, deje la billetera en sus pantalones. Si le duele. Él no le está pidiendo que haga de obligación. La cruz es la motivación más profunda para la generosidad cristiana. No damos para ganar el amor de Dios. Damos porque ya lo hemos recibido. Nuestra generosidad jamás podrá compararse con lo de Cristo. Pero se puede reflejar. Unas preguntitas antes de llegar a nuestra última sección. ¿Mi generosidad está motivada por la culpa, por la obligación o por la gratitud hacia el evangelio? ¿He estado más enfocado en lo que Dios me pide que haga que en lo que Cristo ya hizo por mí? ¿Refleja mi manera de administrar lo que Dios me ha dado un corazón transformado por la gracia de Jesús? El evangelio siempre nos lleva de la fe a la obediencia. Después de recordarnos a los corintios de la gracia de Cristo, Pablo ahora pasa a la aplicación práctica. Nosotros no venimos solamente a escuchar la palabra, venimos a escuchar, entender y después aplicar. La gracia no es solo algo que celebramos, es algo que vivimos. Veamos ahora cómo luce una mayordomía fiel en la vida diaria. Versículo 10 dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzaste antes, no solo a hacerlo,
sino también a quererlo desde el año pasado. Pablo no les está dando una orden a los corintios, los está pastorando. Aproximadamente un año antes, ellos habían mostrado un sincero deseo de ayudar a los creyentes en Jerusalén. Sus intenciones eran buenas, su corazón estaba dispuesto, pero en algún momento se detuvieron, no sabemos por qué. Pablo los animó con amor y a terminar lo que había comenzado. Iglesia, las buenas intenciones no son lo mismo que la obediencia fiel. Las buenas intenciones deben convertirse tarde o temprano en una obediencia fiel. Muchos de nosotros hemos tenido el sincero deseo de orar más, leer más la Biblia, servir más, perdonar a alguien, compartir el evangelio y a veces ser más generosos. Las buenas intenciones son excelente comienzo, pero Dios también nos llama a preservar y terminar lo que comenzamos. Es simple. Versículo 11. Ahora pues, lleva también a cabo el hacerlo, para que como estuviste prontos a querer, así también lo estás en cumplir conforme a lo que tengas. Observen el equilibrio de Pablo acá. Él aprecia el deseo que tenían, él aprecia el deseo que ellos tenían. Pero el deseo con el tiempo debe convertirse en acción. Llega un momento en que las buenas intenciones deben convertirse en una obediencia fiel. Santiago nos recuerda que no seamos solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Y ese mismo principio aplica aquí. La gracia no solo cambia lo que creemos, la gracia cambia la manera en que vivimos. Versículo 12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Hay muchos pastores que tienen que leer este versículo. Este también es un versículo que me encanta, porque nos recuerda que Dios no nos está comparando con los demás. No le pide a un estudiante universitario que dé como un empresario exitoso. No le pide a un jubilado, alguien que se ha retirado con ingresos limitados, que dé como alguien que está en el mejor momento de su carrera. Imposible. Dios recibe con agrado nuestra disposición conforme a lo que Él nos ha confiado. Iglesia, y eso se trata, da una gran libertad. Espero que le dé esa libertad a ustedes. Dios no nos está pidiendo a todos que demos la misma cantidad o que demos más de lo que podamos. No lo está diciendo eso. Nos está llamando a cada uno a ser fiel con lo que Él nos ha confiado. ¿Qué es? Eso es entre usted y el Señor. Versículos 13 y 14. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estreches, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasa de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. No estamos hablando del comunismo, el socialismo o del sistema del welfare. Ahora Pablo explica el propósito de esta colecta. No está pidiendo que los corintios se empobrecen. Tampoco quiere que los creyentes de Jerusalén se vuelvan dependientes.
está describiendo cómo luce la vida dentro de la familia de Dios. Esa es la clave, entre la familia de Dios. Hay muchos que quieren ser parte de la iglesia, de la familia de Dios, pero no quieren venir a la iglesia, quieren quedarse en su casa comoditos. Quieren llamar y pedir, pero no quieren comunión con Dios ni con la familia. Cuando una parte del cuerpo tiene una necesidad real y otra parte puede ayudar, el amor responde. En ese momento los corintios tenían abundancia. La iglesia de Jerusalén tenía necesidad. Nosotros debemos ayudarnos a otras iglesias. Ahora yo sé que la iglesia de Cali, la iglesia de Bogotá, allá sus iglesias han tenido, el terremoto hizo daño a sus iglesias. Algún día esos papeles podrían invertirse. El objeto no es una igualdad económica, es una generosidad que nace del Evangelio. Muchas veces Dios suple las necesidades de su pueblo por medio de la generosidad de su propio pueblo. Así es como el cuerpo de Cristo se cuida mutuamente. Versículo 15, nuestro último versículo de hoy. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pablo ahora nos los lleva al regreso a Éxodo 16 y al relato del maná en el desierto. Esto es cuando Israel había salido de Egipto y estaban en el desierto por 40 años. Y Dios cada día les administró lo que necesitaban ese día. Ahora, se cansaron de comer maná, pero eso es lo que Dios les proveyó, lo que ellos necesitaban. Cada mañana Dios proveía fielmente exactamente lo que su pueblo necesitaba. Algunos recogían más, otros recogían menos, pero al final todos tenían lo suficiente. ¿Por qué? Porque Dios era su proveedor. El punto de Pablo no es que todos deben tener exactamente las mismas posiciones. No, su punto es que la provisión de Dios capacita a su pueblo para cuidar unos de otros. Los israelitas no podían guardar el maná para acumularlo para el próximo día, para la semana entera. No, se echaban a perder de un día para otro. Ya se podría lo que estaba saliendo. Esa palabra maná pensamos que es como pan, pero significativamente en el idioma no sabemos. Es lo que significa, no sabemos qué es. ¿Qué es? El Señor nos da la gracia que necesitamos para hoy, no para 10 años más adelante. Por eso Jesús nos enseñó a orar. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Hay que pedirle al Señor diariamente. Hay que estar en comunión con Él. No solamente los domingos. Tenemos que orar, leer, comunicarnos con Él y pedirle que nos dé el pan de cada día. Amén. Iglesia, la mayoría siempre ha sido un ejército de fe. No ponemos nuestra confianza en lo que hemos acumulado. Lo ponemos en el Dios que fielmente proviene. Todo lo que tenemos proviene de Él. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y todo lo que tenemos es una oportunidad para glorificarlo. A lo largo de todo este pasaje, Pablo nunca pregunta, ¿cuánto tienes? No,
hace una pregunta mayor mejor. ¿Qué ha hecho la gracia de Dios en tu corazón? Porque cuando la gracia cambia nuestro corazón, nos convertimos en administradores dispuestos. No porque alguien nos presionó, no porque estamos tratando de ganar el favor de Dios, sino porque ya hemos recibido mucho más de lo que jamás podríamos pagar en Jesucristo. Hay muchos versículos que se pueden usar, pero si las intenciones es para pedirle a la gente, entonces el corazón del pastor ya está mal. Preguntas para nosotros, reflexionar en nuestros corazones. ¿Estoy administrando fielmente lo que Dios me ha confiado? ¿Hay alguna necesidad que Dios ha puesto delante de mí y a la que ha estado demorando en responder? ¿Refleja mi generosidad confianza en la provisión de Dios o confianza en mis posiciones? Iglesia, recordemos dónde comenzó Pablo, de qué vamos a terminar. No se me duerman. Primero nos señaló, no comenzó hablando sobre las ofrendas, comenzó con la gracia. Primero nos señaló y a ponerle ojo a los macedonios. Después nos señaló a Jesús. Porque el mayor dador de este pasaje no son las iglesias de Macedonia, no son las de Corintio, y ciertamente no somos nosotros. Es Jesucristo, que dio todo. Aunque era rico, por amor a nosotros se hizo pobre, para que por medio de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y en iglesia, Jesús nunca nos cobró por su gracia. Se entregó gratuitamente por nosotros. Nunca podemos pagarle, pero sí podemos adorarlo. Así que antes de preguntarse, Señor, ¿qué debo dar? Tal vez la mejor pregunta sea, Señor, ya me ha entregado completamente a ti. Porque cuando Él tiene nuestro corazón, nuestro tiempo le sigue, nuestras prioridades le siguen, nuestra generosidad lo sigue, todo lo demás empieza a ocupar su lugar. Amén. No porque estamos tratando de ganar su amor, sino porque ya lo hemos recibido. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor por nosotros. Gracias por no tener que manipular tu palabra, Señor, para poder libremente enseñar tu palabra de la manera que debe ser, compartiendo tu gracia, y tú eres el que haces el trabajo en nuestros corazones. Padre, pido perdón por aquellas iglesias, ministerios, pastores, líderes que han entristecido a ti, tu corazón, que han manipulado a la gente y han demostrado lo malo de la fe. Ese no es tu amor. Ese no te representa a ti. Entonces pido perdón por aquello, Señor, y Padre, que seamos una iglesia que demuestre y refleje a Jesús, que aquellos que han manipulado anteriormente, que se arrepientan y que se enfoquen en Jesús y compartir gratuitamente la gracia de Dios. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me bendiga.